En esta hora vamos a hacer una reflexión sobre el aborto, pero vamos a hablar del aborto en una forma un poco diferente. Voy a pedirle al Señor su palabra y les voy a leer del libro de los Macabeos. Este es 2 Macabeos, en el capítulo 15, versículo 7. Muerte desgraciada de Nicanor. En medio de esto, el Macabeo esperaba siempre con firme confianza que Dios lo asistiría con su socorro, y al mismo tiempo exhortaba a los suyos a que no temiesen el encuentro de las naciones, sino que antes bien trajesen a la memoria la asistencia que otras veces habían recibido del cielo, y que al presente esperasen que el Todopoderoso les concediera la victoria. Y dándoles igualmente instrucciones sacadas de la ley y de los profetas, y acordándoles los combates que antes habían ellos sostenido, les infundió nuevo aliento. Inflamados de esta manera, sus ánimos les ponía igualmente a la vista la perfidia de las naciones y la violación de sus juramentos. Y armó a cada uno de ellos, no tanto con darle escudo y lanza, como con admirables discursos y exhortaciones, y con la narración de una visión muy fidedigna que había tenido en sueños, la cual llenó a todos de alegría. Esta fue la visión que tuvo. Se le presentó que estaba viendo Onías, sumo sacerdote, que había sido hombre lleno de bondad y de dulzura, de aspecto venerando, modesto en sus costumbres y de gracia en sus discursos, y que desde niño se había ejercitado en la virtud, el cual, levantadas las manos, oraba por todo el pueblo judaico, que después se le había aparecido otro varón respetable por su ancianidad, lleno de gloria y circuido por todos lados de magnificencia, y que Onías, dirigiéndole la palabra, le había dicho: este es el verdadero amante de sus hermanos y del pueblo de Israel. Este es Jeremías, profeta de Dios, que ruega incesantemente por el pueblo y por toda la ciudad santa. Y que luego Jeremías extendió su derecha y entregó a Judas una espada de oro, diciéndole: toma esta santa espada, don de Dios, con la cual derribarás a los enemigos de mi pueblo de Israel. Animados pues todos con estas palabras de Judas, las más eficaces para avivar el valor e infundir nuevo aliento en la juventud, resolvieron atacar y combatir vigorosamente a los enemigos, de modo que su esfuerzo decidiese la causa, pues así el templo como la ciudad santa estaban en peligro, y a la verdad menos cuidado pasaban por sus mujeres, por sus hijos, por sus hermanos, por sus parientes, que por la santidad del templo, que era lo que les causaba el mayor y principal temor. Palabra de Dios. Precisamente esa santidad del templo es lo que se ha perdido con el aborto, porque ese templo comienza en el corazón del hombre, y por eso Judas Macabeo, cuando tiene esta visión con la que fortalece a su pueblo para esa batalla contra Nicanor, él, al fortalecer a su pueblo, lo fortaleció primero por dentro, en el corazón, y les dio un sentido de iglesia dentro de ellos, construyéndoles la fe y demostrándoles que hay un Dios vivo que actúa en nosotros, y que ese Dios nos defiende del enemigo malo, y que nos defiende de las acechanzas del diablo manifestadas a través de la humanidad desobediente. Por eso hoy nos encontramos con una realidad extremadamente dolorosa. Hace poco estaba de misión en Nicaragua en el mes de diciembre, y es la segunda vez que tengo misión allí. Un país tan pequeñito, y es el único país que se le ha enfrentado a los monstruos de la Comunidad Europea y el monstruo de Norteamérica, y ha dicho no al aborto, y teniendo un presidente comunista, lo más absurdo del mundo. Pero imagínense ustedes que este país se impuso y no aceptó el aborto en ninguna forma, ni siquiera con todas las justificaciones científicas de algunos abortos que son justificados por razones que ellos presentan de todas las formas. Sin embargo, Nicaragua no se aceptó de ninguna manera. Estas son cosas muy escasas. ¿Usted se imagina que eso es un fenómeno?
algo tan absurdo que lo que debíamos defender siempre es la vida. Y es un fenómeno que un país tan pequeño sea parado a defender la vida cuando todos los poderosos, los ricos, los inteligentes, los sabios, los que producen todas las medicinas y las cosas, quieren acabar con la vida, con el don de la vida. Entonces, así es, el Señor se vale de los pequeñitos para dar testimonio. Y por eso, en ese país hoy se respira paz. Espero que el Señor mantenga esa paz sobre ellos. Hay un gobierno comunista, pero parece que las cosas marcan diferente. Pero de todas maneras, los pongo como ejemplo porque es parte de esta charla que les voy a dar sobre el aborto. Normalmente el aborto nosotros lo escuchamos hablar de gente que va a una clínica donde abortan con banderas afuera y rosarios. Una misión muy buena, porque hace poquito una niña que estaba promoviendo mi charla en Londres, ella pertenece a un grupo pro vida. Y me contó que el día que yo prediqué ya habían estado a las 5 de la mañana al frente de una clínica de aborto en alguna área de Londres y habían salvado un bebé de los 30 que entraron entre las no sé qué horas de la mañana hasta el mediodía. O sea, habían muerto 29, salvaron uno. Pero de todas maneras salvaron uno, salvaron un bebé. Esto es lo más común que conocemos del aborto. El aborto sabemos que es un asesinato y sabemos que la gente lo justifica de muchas formas y que hoy se convirtió en una cultura, porque es la cultura de la muerte que justifica el pecado y tantas otras cosas. La ciencia humana que endurece el corazón y justifica la razón como una vía, como un camino, como una verdad. Todo falso, porque es el demonio. Pero la reflexión sobre el aborto que yo quiero hacer no es solamente esa parte, porque esa parte es la humana. Eso es lo que conocemos nosotros como batalla y apostolado en una parte humana. Pero lo que yo quiero presentar como reflexión sobre el aborto es el sentido místico de esto. El sentido místico, el contenido del aborto. Para nosotros poder desvincularnos de un acto de amor, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que matar ese amor. Es como una persona que se quiere separar de su esposo. Cuando una persona se casa, estoy hablando de un matrimonio que se ha establecido en una relación en la cual hubo comprensión, hubo cariño y hubo decisiones que se tomaron en común para establecer un matrimonio, que es lo normal en una relación sana, que diríamos dos personas se conocen, pasan un largo tiempo, porque generalmente esas situaciones de relaciones abruptas, así rápidas, algunas veces triunfan, pero generalmente son un fracaso. Por eso la iglesia enseña a tener todos cursos prematrimoniales y educan a los novios y el noviazgo es importante y todo esto porque es un proceso de crecimiento. Entonces cuando hay una relación así, para que ese sacramento se rompa más adelante, tiene que alguno de los dos asesinar el amor que Dios les dio. Tienen que abortar ese amor. Y para abortar el amor que Dios le dio a uno y matar el sacramento, que es igual que un bebé, porque asesinar un sacramento es como asesinar un bebé, es lo mismo. Porque ¿qué asesinó usted? Cuando usted se casó, ¿qué fue lo que hizo? Se abrió al don de la vida. Entonces digamos, usted se casó, pero tuvo un hijo, dos hijos, y luego decidió, por razones humanas, ya no se entendieron, no se perdonaron, y decidieron vivir aparte porque es mejor para los dos, porque así juntos no nos podemos realizar, cerraron el don de la vida y abortaron el amor de Dios. Pararon el don de la vida, o sea, es un aborto. ¿Usted qué va a saber cuántos hijos le iba a dar Dios a ese matrimonio? ¿Cuántos? Abortó los otros. Entonces, ¿qué sucede? Para poder llegar a sentir esa capacidad tan grande humana y eliminar ese amor que Dios les dio en el sacramento, tienen que matar el amor, endurecer el corazón. Usted no puede separarse de otra persona y dejarla de querer como esposa o esposo si no asesina el amor que Dios le dio en el sacramento. Y la gente dice, yo lo sigo queriendo, pero, siempre hay un pero, ¿no? Porque no lo quiere, porque si lo quisiera no diría pero, ¿no es verdad? Es como decir, yo le perdoné a mi hermana pero por lo que me hizo. Claro que pues no me he olvidado, porque ¿cómo hace uno para olvidarse? Pues claro, no le perdonó. Porque el perdonar es olvidar. Y eso no quiere decir borrar de la memoria, porque hay personas que piensan que olvidar es borrar de la memoria. Borrar de la memoria no es posible, porque la memoria es algo precioso. Y la memoria lo que recibe lo mantiene.
es un don. Pero uno puede olvidar. Olvidar es muy diferente. Olvidar no es borrar. Sucede que el corazón humano se puede convertir como una piedra. Por eso el sicario puede asesinar y sale a comerse un steak tranquilo después de matar a una persona. Va sonriente a comer 5 minutos después. O asesina y se ríe. O hace algún chiste y habla hasta mal del muerto. Porque no tiene ningún sentimiento. Porque tiene un corazón de piedra. Y lo mismo una persona que calumnia a otra. La calumnia y hasta se burla. Y luego sostiene la mentira si la toca sostener 50 veces. De algo mentiroso que dijo contra alguien. Y lo sostiene. Porque es un asesinato. Asesina el amor. Es un aborto. Por eso el sentido del aborto, la palabra aborto, quiere decir eliminar el amor de Dios, la vida, eliminar la vida. Para que una persona pueda eliminar un bebé del vientre, primero tiene que matarlo por dentro en su corazón. Si no, ¿cómo hace para abortarlo? No puede, porque la vida misma por sí misma no se elimina. La tiene que eliminar el odio, que es muerte. Y el odio es Satanás. Y el único espíritu que puede llegar a eliminar un bebé es el espíritu del diablo. Nada más. Nada que venga de Dios puede abortar un bebé. Nada, absolutamente nada. Imposible, es absolutamente imposible. Por eso abortar es traer el espíritu de Satanás para asesinar lo que Dios creó. Eso es un aborto. Traer al diablo para que masacre la vida y la aborte. Dejar de amar a una persona, mire que usted se puede separar, porque hay situaciones que Jesús mismo lo dijo en el Evangelio. Él dijo, lo que una Dios no lo puede separar el hombre, excepto en caso de adulterio. Es lo único que el Señor dijo, está escrito en el Evangelio. Pero cuando San Pablo habla sobre el matrimonio, dice, si se separa, no puede volver a casarse. Solo la iglesia ata y desata, porque Jesús le dio a Pedro el poder de atar y desatar. Así como la iglesia lo casa, le puede anular el matrimonio si comprueba de que ese matrimonio nunca existió, porque hubo cosas graves. Hay personas que son homosexuales y engañan a una persona y se casan y luego aparece con que esa persona no puede tener una vida sexual con su pareja y lo hizo por razones ajenas al matrimonio. Y anulan esos matrimonios. Muchas otras cosas. Yo no conozco derecho canónico, ni es mi territorio para hablar de eso. Pero el caso es que la iglesia puede atar y desatar. Solo la iglesia, porque es el Espíritu Santo. Porque miren ustedes cómo es que es el Espíritu Santo es la iglesia. Ustedes saben que cuando alguien saca de la iglesia católica a una persona hacia otro culto cristiano y lo vuelven a bautizar, cometen un pecado contra el Espíritu Santo. Un pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por esto. Porque si usted es una persona que pertenece a una secta cristiana y me saca a mí como católico de la iglesia y me dice, ¿alguna vez te dieron el Espíritu, has recibido el Espíritu del Señor? ¿Has aceptado a Jesús? Que esa es la excusa más grande. Y hay católicos tan ignorantes que dicen, no. Está bautizado, recibió la primera comunión, está confirmado, algunos hasta se casaron por la iglesia, otros y dicen que no. Pues claro, porque están buscando poder, suerte, quién sabe qué, o están bravos. Entonces les imponen manos y les dan el espíritu, hasta caen al suelo, y a veces hasta se revuelcan y gritan y todo. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en ese acto? Que la persona que le impuso manos está diciendo, el espíritu que usted recibió en iglesia católica no es el espíritu de Dios, sino el diablo. ¿Ves? Un pecado contra el Espíritu Santo, no contra nadie más. Por eso Jesús dice, cualquiera puede hablar contra el Hijo del Hombre, contra el Mesías, pero no contra el Espíritu Santo. Por eso a él le decían que era el espíritu de Belcebú el que sacaba a los demonios. Y Jesús decía, eso era un pecado contra el Espíritu Santo. Porque el espíritu que sacaba a los demonios en Jesús era el Espíritu de Dios mismo. Entonces, nadie puede ser bautizado otra vez. Nadie le imponga manos para recibir el Espíritu Santo cuando usted ya lo recibió en muchas formas. Que vuelva a recibir a Cristo. Dios mío bendito. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Porque ¿cómo así que usted no recibió al Señor?
Es que bautismo en el Espíritu. ¿Cuál? En la Iglesia Católica existe la renovación de los votos bautismales. Renovación. Un sacerdote le puede imponer manos a uno para renovarlo en el bautismo. Eso se puede hacer. En el curso de la vida en el Espíritu de la Iglesia Católica se imponen manos para recibir al Espíritu Santo, pero no porque no lo tenga, sino porque se renueva en el Espíritu la comunión con los sacramentos. Son cosas específicas para asegurarnos de que no estamos cometiendo una herejía y un pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede con esto? El hombre vive una relación con Dios que está sujeta a la obediencia. Si el hombre desde pequeño se empieza a torcer, por ejemplo, la impureza sexual es uno de los caminos más apetecidos por el enemigo malo, del enemigo del alma, Satanás. Por esto, porque el diablo sabe que si él lo incita a fornicar, la meta del diablo ¿cuál es? Que la persona que está fornicando conciba. Y al concebir, ¿qué quiere el diablo hacer con la concepción de la vida? Asesinarla. ¿Y por qué? Primero, con la fornicación se violan 2 templos. Inclusive uno, porque la fornicación también existe en la masturbación. Porque la masturbación es un acto homosexual. O sea, sexo consigo mismo. Eso es un homosexualismo o lesbianismo. Por eso se degenera en homosexualismo o lesbianismo la masturbación. Y es un acto de impureza. Es lo mismo, en el mismo estado que la fornicación. Entonces, para fornicar se necesitan 2. Pero cuando uno tiene placeres consigo mismo sexuales, está fornicando consigo mismo. Por lo tanto, está fornicando con el templo de Dios. Con el templo que Dios le dio, donde debe llevar es el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué sucede? El diablo, su meta favorita es la impureza sexual, porque a través de esa comete los crímenes más grandes contra Dios, que es lo que él busca, burlarse de Dios. ¿Dónde está la imagen de Dios? En mí, en usted. Nosotros fuimos hechos a imagen de Él. Él nos odia por eso, porque lo ve a Él cuando nos ve a nosotros. Ahora, ¿cómo hace para burlarse de esa imagen de Dios? Pues haciendo cosas sucias con nosotros. ¿Quiénes son los que disfrutan más la impureza sexual y los que hacen las orgías más horribles? Los demonios. Un acto de impureza sexual, de masturbación, impureza mental, impureza física directa de un acto, es la orgía más grande de demonios alrededor de uno. Si uno lo viera, moriría instantáneamente y le pediría al Señor que lo mande al infierno enseguida. Porque es un acto espantoso contra Dios, horrible. Por eso es el más favorito de Satanás, el acto más favorito del diablo. Entonces, la meta del diablo es que haya un embarazo, porque eso es lo último. Ya hicieron una orgía con la persona que está haciendo la impureza, una orgía para burlarse de Dios. Uno no la ve, pero ahí está, la va a ver el día del juicio. Si no se arrepiente, se confiesa, le perdonan, repara, todo eso estará presente en el juicio ante el Señor. Entonces, ¿qué sucede cuando hay el embarazo? Ya no solamente desacró ese templo de Dios que es nuestro cuerpo, sino que ahora ese bebé que aparece ahí lo va a matar. Entonces ya también asesina la imagen de Dios y le corta el camino a un alma, se lo corta. Entonces el sentido del aborto tiene mucho más que simplemente perder un bebé que apareció por accidente, porque esta niña no sabía y el niño tampoco sabía, o un hombre la abusó, o la otra se descuidó, quién sabe cuántas cosas absurdas hay. Hay gente que dice que tiene un hijo porque se sentó en alguna parte, o el hijo de una piscina, estaba nadando en una piscina. Pero hay toda clase de absurdas mentiras en eso. Pero la realidad es que lo que está en juego acá, cuando hablamos del aborto, es el amor de Dios. Des en cuenta el amor humano, que es el que mata al niño, el amor humano, que es el que mata al amor divino, es el amor que produce la dureza del corazón, el que justifica el divorcio, el que justifica la ruptura de amistades. Uno cuántas veces dice, yo evito a esta persona, es muy complicada, trae muchos problemas, no nos hemos podido entender.
Eso es humano y normal. No tenemos por qué entendernos con todo el mundo. Hay personas que nosotros realmente no podemos tener una amistad con ellos, por muchas razones. Pero hay una cosa que nunca podemos acabar entre los seres humanos: el amor de los unos por los otros. Yo puedo separarme de mi esposo porque mi esposo era una persona así, 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 y no sé cuántas cosas llegaron hasta el punto de que ya era destructivo estar juntos y había violencia física, los niños fueron escandalizados y yo no sé cuántas cosas horribles pueden pasar en una pareja que ya no puede convivir físicamente. Eso no quiere decir que ese sacramento terminó. Entonces eso puede llegar a suceder, una separación de cuerpos, como lo llama la iglesia. Bajo derecho canónico se llama separación de cuerpos. Pero el amor con el cual se casaron no se puede matar. Ese no se puede matar. Entonces, ¿qué hacen personas que se separan? Dice, no he podido dejar de amar, no he podido, por mucho que trato, y hago todo. O sea que ha estado con un cuchillo ahí matando ese amor, déjele, y sale la sangre, y todavía no termino, ¿cierto? Claro, porque ¿sabe qué? ¿Cómo hace para matar el amor de Dios, que es un amor infinito? No se puede asesinar así. Pero la única manera que tiene que quitar ese cuchillo y cansarse de apuñalar ese amor es endureciendo el corazón. Y cuando el corazón está de piedra, entonces la persona esa que se separó, con toda facilidad se consigue un amante, porque ya perdió esa salud espiritual. Y fuera de eso, con toda facilidad ya queda embarazada o queda en un embarazo de un amante, de una relación ilícita. Y en esa relación ilícita hay toda clase de peligros. El peligro del aborto, por un lado. Después del peligro de rechazar a ese bebé, y una persona que crezca con toda clase de rechazos afectivos, con vacíos horribles. Este mundo está lleno de eso. La experiencia que yo tengo con el Señor es, Él me muestra a mí cómo la gran mayoría de la humanidad hoy nace por fornicación. No nace por matrimonio, no nace por sacramento, por fornicación. Entonces imagínense, el mundo está lleno de personas que están inundadas de vacíos afectivos, rechazadas desde el vientre. Porque las personas que nacen, fíjense que si dos personas están viviendo en unión libre o están fornicando simplemente en un momento esporádico por ahí, que no tienen ni intenciones de estar juntos, y resulta un embarazo, inmediatamente ese bebé es rechazado. Si nace, es de milagro de Dios. Si nace. Y ya de por sí va a tener un problema para aceptarlo, para amarlo, porque de pronto le recuerda a la persona esa que ni la quería, o algo, o después ya se separa de esa persona después, porque era simplemente un amante, y es muy fácil dejarlo o dejarla. Entonces ese niño queda en la mitad, y ese niño toda la vida será... Hay gente que justifica y dice, bueno, por lo menos de esa fornicación me quedó este bebé que es mi vida. Claro, es la explicación que uno da para justificar el pecado. Pero tenemos que realizar una cosa, es un pecado, no el bebé, porque el bebé es un hijo de Dios y no tiene por qué cargar con las consecuencias de lo que hizo un ser humano. Pero el acto que uno cometió sí es un pecado y nunca se puede olvidar de eso. Es una realidad. Hay gente que predica diferente, pero claro, porque no quieren escandalizar a la gente o quieren tenérselos de amigos. Porque es conveniente predicar cosas que a la gente le guste. Pero mire, que Dios no permita que yo me ponga a predicar cosas para que ustedes me quieran a mí o me admiren. Prefiero que me tire al mar el Señor de cabezas de una vez, porque la realidad es que las verdades duelen. La verdad duele. Pero es mejor que nos duela en vida y no que nos duela en el tribunal del Señor, porque ahí ya no tiene remedio. Es mejor que usted se arrepienta hoy y que sienta las consecuencias de lo que hizo y le duela y lo llore y le pida misericordia al Señor ahora, y se dedique a hacer sacrificios, a proteger la vida, a aconsejar matrimonios que no se separen, a aconsejar a la gente que se case por la iglesia, a hacer todas estas cosas el resto de su vida, para que pueda reparar las cosas en lo que le queda, que quién sabe cuánto será. Que de pronto no le queda mucho, lo más seguro es que no, porque la vida de nosotros, ¿qué es? Un soplo. Entonces, es mejor que le digan a uno la verdad, es mejor. Gracias a Dios por eso, por la verdad. Entonces, el sentido del aborto comienza desde mucho antes. Cuando una persona ya aborta a un bebé, ya había abortado el amor desde hace mucho tiempo atrás. Eso nunca es un accidente. Jamás
El aborto no es una cosa esporádica. El aborto se estaba gestando ya en el corazón de una persona hace mucho tiempo, antes de siquiera quedar embarazada y antes de que la persona que embarazó al otro y fue parte de esa concepción allí pudiera tener decisiones tan horribles. Entonces uno comienza a abortar desde muy temprano en la vida. ¿Cómo aborta uno? Con el egoísmo. El egoísmo es un aborto. Claro, porque el egoísmo es el principio del aborto. El egoísmo es no compartir los juguetes de niño y se acostumbra uno a ponerse furioso cuando le toman el juguete y nadie lo corrige. ¿Y qué parece? Crece con esas posesiones y crece con ese egoísmo a las cosas materiales, no sabe compartir y nunca lo educan de niño. Hay padres que llenan a los hijos de juguetes y de cosas y de ropa y no les enseñan a compartir, nunca. Y están llorando, entonces dice, ¿quién sabe quién abusó a mi hijo? Y esa es mala compañía, y el otro esto, y siempre están protegiendo a ese hijo, un hijo súper protegido, y crean un monstruo egoísta, que no sabe compartir nada. Ese ya es un potencial aborto, claro, porque si usted crea un hijo egoísta, ese es un potencial aborto del amor de Dios en todas las áreas. Matar un bebé va a ser lo más fácil del mundo después. Si ya abortaron el amor de Dios por el egoísmo, si ya tiene uno ese instinto de posesión de las cosas materiales, eso ya es el principio del aborto. ¿Cómo comienza el aborto? Poseyendo cosas. Un instinto posesivo es el principio del aborto, porque yo poseo mi vida, entonces quiero defender mi vida primero porque yo la poseo, es una posesión que tengo. Entonces si este bebé me perjudica mi vida, hay que matarlo. Si este matrimonio no me funciona porque me hace infeliz y es muy complicado, hay que asesinarlo. Porque yo crecí en el egoísmo y ya aborté el amor de Dios desde chiquito. Entonces toda mi vida es condicional. Toda mi vida, condicional. Depende de lo que más me conviene a mí. Entonces nosotros nos cambiamos de personas y de amigos y de situaciones humanas como cambiarnos de ropa. Porque es un artículo más de consumo. Porque ya no tenemos el amor de Dios. Porque somos el prototipo del abortivo. Somos un abortivo. Entonces, ¿qué sucede con el ser humano que vive en esa clase de desastre? En esa clase de pecado tan horrible. Miren ustedes que la iglesia nos ha enseñado, para los que conocen la doctrina, de que no se pueden usar anticonceptivos, no se pueden usar absolutamente nada de eso. Solamente la iglesia permite métodos naturales, porque si una persona se casó y tiene el sacramento de matrimonio es porque confía en Dios y le dice, Señor, yo confío en ti y por eso vine a este templo a consagrar mi vida en ti sacramentalmente y yo confío en que todo lo que va a pasar en mi vida es tu voluntad en este matrimonio porque voy a estar en obediencia a ti. Pero de repente después dicen, ¿qué tal que quedemos con un hijo ahora? No podemos porque no tenemos dinero, no tenemos empleo. Todas estas locuras que se ocurren en un momento dado, entonces a planificar. Ese es el aborto. Ahí comienza el egoísmo, el miedo justificado, porque yo no voy a tener suficiente para responder. Y de pronto llega donde un psicólogo ateo, un psiquiatra ateo, lo primero que le dice es, tiene que asegurar su felicidad personal primero, para que le pueda dar felicidad a los demás. Entonces, y vienen todas estas filosofías del diablo para que una persona justifique esa planificación. Por eso uno no puede planificar la vida. ¿Usted se imagina una palabra más absurda que esa? ¿Se imagina planificar la vida? Solamente escucha las palabras y verá que es un aborto eso mismo. Esa palabra es un aborto. La palabra planificar la vida, ¿no le suena a usted aborto? Claro que suena como aborto, es un aborto. Entonces, si alguien le dijo, yo planifico la vida, yo aborto. Y aunque físicamente no ocurra un aborto por la planificación, aunque normalmente el 99% de los casos aborta todo el tiempo, esos óvulos inseminados los aborta, cualquier tipo de prevención que usted tiene, de todas maneras, aunque no, la intención de parar la vida que solo viene de Dios es un aborto ya. Esa intención solamente de no estar abierto al don de la vida. ¿Para qué se casó? ¿Para qué se casó?
¿Para qué tiene un sacramento abierto a la vida si el don del matrimonio es yo me abro a la vida? Entonces, si yo me abro a la vida, yo tengo que abrirme a la vida que Dios da, porque Él solamente da la vida, nadie más da la vida. Entonces, ¿cómo puedo yo atreverme a planificar la vida? ¿Cómo puedo hacer eso? Ese es el aborto. Entonces, el sentido del aborto viene desde el crecimiento mismo de la relación que tenemos con Dios desde niños, desde muy chiquitos. Ustedes saben que hay personas que son potenciales asesinos desde pequeños, potenciales ladrones, potenciales mentirosos, potenciales fornicadores, por la formación familiar y por las tendencias con que nacemos. Porque si uno quiere trabajar muy fuerte en el crecimiento espiritual, tiene que regresar lo más que pueda a su infancia para detectar las cosas que hacía mal por naturaleza instintiva desde chiquito. Ustedes han visto que hay familias que hablan de los hijos cuando estaban chiquitos y dicen: Pedrito era mentiroso desde chiquito, desde que empezó a hablar. Pero así es el abuelo, ¿no? Y les parece un chiste todo eso. Pero no saben que es una maldición, que qué peor puede haber en la vida que un mentiroso. Entonces, y también hay niños que desde muy pequeños roban. Nadie les enseñó, tienen un instinto para robar. Hay personas que nacen impuras desde chiquitos, desde bebés. Tienen cosas impuras ya y empiezan a crecer impuros y tienen una tendencia a la impureza horrible. ¿Qué sucede? Usted puede regresar a su infancia lo más que pueda y detecte las cosas más malas que tenía ya por instinto, para que empiece a darse cuenta en dónde es que tiene que trabajar usted y por dónde se le mete el diablo. Y en esa forma usted puede comenzar a ablandar su corazón y comienza a defender la vida. Porque la vida se defiende únicamente en las virtudes, nada más. La vida se defiende en una batalla contra el vicio. Si usted quiere saber cómo se defiende el aborto, defienda su alma contra la ira, contra el odio, contra la venganza, contra el resentimiento, contra la angustia, la desesperación y la incertidumbre, contra el miedo. Así defiende el aborto. Así defiende el no abortar. O sea, defiende la vida. Defiende la vida. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si usted se concentra en eliminar de su vida todos los vicios y le declara la guerra, especialmente a los vicios que vienen con ustedes de niño, entonces en ese momento está edificando su vida en el don de la vida. Porque usted cree en las virtudes, cree en el bien, cree en la salud espiritual, en la moral. Y en esa edificación que usted hace, se fortalece como don de vida en Dios. Porque ese es el sentido, el vivir el don de la vida en Dios, que es el tema de este retiro. Vivir el don de la vida en Dios. El don de la vida vivido en Dios es centrarse uno a darse cuenta primero que Dios es mi creador. Dios me creó. Y yo soy criatura y le obedezco a ese creador porque Él es el único que sabe para qué nací yo y para qué me hizo Él. El alfarero es el único que sabe para qué hizo esa vasija. La vasija no sabe. Entonces nosotros somos vasijas y el Señor es el alfarero. Él es el que sabe para qué me hizo a mí. Yo soy una vasija. Y por lo tanto, Él sabe para qué me va a usar a mí. Pero vasijas rebeldes son usadas por el rebelde. Terminamos en el altar del diablo, siendo usadas para servirle excremento a los otros demonios. Para eso, el excremento del pecado. Porque eso es lo que el pecado es. Es un excremento servido en una copa sagrada. ¿La copa sagrada quién es? Yo, mi cuerpo, mi vida que Dios me dio. Esa es la copa sagrada. Y al diablo le encanta tomar esa copa y llenarla de excremento, de pecado, y servírsela a los otros diablos para que hagan orgías y banquetes con esa copa. Es como los homosexuales que coleccionan arte religioso y hacen fiestas en la casa vestidos de sacerdotes y tienen copones en los que han consagrado la Eucaristía y en eso toman vinos y hacen orgías en las casas. Hay movimientos homosexuales así en Nueva York, en San Francisco, en Londres. Los conozco personalmente. O sea que hay cosas así que son totalmente satánicas, completamente del diablo. Pero
No son solamente los homosexuales que desacran las cosas de Dios del templo. Somos nosotros que hacemos peor que esos homosexuales que tomamos este cuerpo humano que Dios nos dio y hacemos un desastre con él y dejamos que los diablos lo usen como quieran. Entonces, por esa razón, el don de la vida en Dios es darme cuenta que soy vasija de Dios hecha únicamente para el plan que Él me creó. No para lo que yo me inventé, ni mucho menos para el uso del diablo. O sea que si yo tengo conciencia de eso, entonces tengo conciencia de lo que es el don de la vida. El don de la vida es el respeto a lo que Dios me dio. Y cuando yo empiezo a respetar mi vida, empiezo a respetar al prójimo también. Lo amo, lo respeto, tengo misericordia de él, le perdono sus defectos, tengo paciencia con él. Todas esas cosas que nacen con el amor que Dios da. El amor que Dios da es increíblemente precioso. Ustedes saben que una persona entre menos amor tenga de Dios, menos paciencia y tolerancia tiene. Ustedes han visto personas que se desesperan y pierden su temperamento como nada. Tienen un fusible más cortico que un fusible de esos ordinarios, ¿no? Que se revienta con nada. ¿Por qué? Porque no tienen amor de Dios y son impacientes, todo los molesta. No resisten el ruido, no resisten esto. Una persona que habla mucho los molesta, el que no habla también, el otro que los miró así, el que dijo esto. Pero esos son los primeros en opinar. Tienen unas opiniones, pero las más grandes de todas. Pero vaya usted y contradiga esa opinión y verá usted una persona bien brava y bien ofendida y llorando. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es el egoísmo en mi corazón que me endureció. Y yo el amor de Dios no lo dejo fluir. No fluye en mí. No fluye porque yo soy una persona que desde niño ya aborté el amor de Dios. Lo aborto. Entonces, como estoy acostumbrado a asesinar el amor, entonces mi opinión es la que vale, la de los demás, solo si me conviene. De lo contrario, la asesino inmediatamente. La ataco. Y si no la ataco, me rebelo de alguna forma. Pero ese es el sentido del aborto. El aborto es matar el amor de Dios. Eso es el aborto. El aborto es parar el flujo de la vida porque yo quiero centrarme en lo mío. La vida del hombre que está centrada en sí misma es el amor propio que se convierte en isla, que no comunica absolutamente nada a los demás, sino que de los demás saca para sí mismo alimentarse, nada más. Entonces yo recibo, pero lo que doy, lo doy como inversión. Y si no recibo los resultados de la inversión que hice, corto, asesino, aborto. Ese es el sentido de la vida que está fuera del don de Dios. La vida es un don. Y vivirla en Dios, ese don de la vida, es vivir en Dios y por lo tanto vivir en su amor. El amor de Dios es el único que sana todas estas cosas. Una persona puede haber cometido el error de haber abortado un bebé, pero bueno, Dios perdona todos los pecados, todos los perdona. No hay un pecado más grande que su misericordia. Y esta reflexión no es para acusar, porque no estamos dejando que el espíritu de Satanás hable. Es el Espíritu Santo que tiene misericordia y amor con nosotros, pero nos exhorta para el arrepentimiento y la conversión verdadera. No es una acusación, sino una invitación a cambiar, una invitación a convertirnos, una invitación a reconocer el mal que hay en nuestro corazón y decirle al Señor: lo siento mucho, Señor. He descubierto la verdad, la he olvidado y yo quiero la verdad en mi vida y solamente quiero ser tuyo. Yo no quiero ser del diablo y yo no quiero hacer las cosas tan malas que he hecho toda mi vida. No quiero abortar más. Ya no quiero abortar más. Yo quiero la vida. Quiero vivir el don de la vida en ti. Quiero ser tuyo, Señor, y ser la vasija que tú creaste. Haz de mí lo que quieras. Como decía el santo: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Claro, porque si Él me da lo que Él me pide, entonces que me pida lo que quiera, ¿cierto? Porque ¿qué más puedo hacer yo si soy vasija? Eso es ser vasija. Entonces, esa es la petición que nosotros le hacemos al Señor. Ese es el sentido de la vida. El Señor nos pide a nosotros ¿qué? Simplemente que seamos lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Una criatura para un plan que Él tiene. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para ser criatura y cumplir ese plan para el cual fui creado? Él solamente me pide que le obedezca. ¿Y cómo le obedezco al Señor? Me dio mandamientos. ¿Y qué más tengo que hacer? Imitar a su Hijo Jesucristo, que nos mostró el camino, y vivir esa verdad para poder tener vida. Eso es.
es evangelio y son palabras, y generalmente entran y salen de nuestra mente y no llegan al corazón y no actúan en nuestros pies, no caminamos con esto. Pero el Señor es el que da la gracia para que esto sea una realidad. Entonces tenemos que vivir el don de la vida en Dios para dejar de abortar, porque estamos abortando todos los días. El aborto no es solamente físicamente un bebé, el aborto es matar el amor de Dios. Eso es un aborto, desde el principio. Entonces nosotros hemos crecido en un mundo que está construido hoy en una cultura de muerte, de aborto. Este mundo es como un abortivo. Este mundo es como un anticonceptivo. Eso es lo que el mundo de hoy es. Dese en cuenta usted cuando usted pasa por las calles, los avisos que ve, la propaganda, la moda, hasta la música, todas las cosas son como un aborto, porque están atentando contra la vida, por todas partes. La automutilación es lo más común hoy, la automutilación. Usted ve gente tatuada, rota, con toda clase de piercings y cosas horribles, mutilados por aquí, mutilados por allá, toda clase de escenas en la moda, con el vestido y todo, que presentan unas cosas espantosas que atentan contra la vida, totalmente contra la vida. ¿Y por qué? Porque es que ya se ha endurecido el corazón y es una cultura que es un aborto completa, un aborto, porque ha matado el amor de Dios. Y claro, el hombre se justifica en el pecado muy fácil. Si es impureza sexual, la justificación ¿cuál es? Necesito afecto, necesito cariño, yo soy una persona que necesito mucha comprensión, yo solo no puedo subsistir, el Señor me entiende, el Señor sabe, forniquemos, ¿cierto? Esa es la palabra, forniquemos. Entonces, ¿cómo se va a justificar con esas excusas el fornicar? Es como la tendencia que tiene el homosexual por el mismo sexo. Miren la justificación tan absurda que tiene la ciencia humana, lo cual es basura para Dios, la ciencia humana. Dios la permite, pero solamente si es para su gloria. De lo contrario es basura, porque es excremento del diablo. ¿Cómo justifica el homosexualismo la ciencia? Dice que una persona nació homosexual. No, algo más absurdo que eso. Mire, es como decir que yo nací ladrón, porque desde chiquito tenía tendencia a robarme todo, ¿cierto? Pues ¿cómo así? Yo tengo tendencias malas como ser humano. Sabemos que nunca le necesitamos enseñar a un ser humano a hacer cosas malas, porque las sabemos por instinto. Los niños tenemos que enseñarles a hacer cosas buenas, porque las malas las saben solos ellos. Entonces, yo puedo tener tendencia, como hablaba yo ayer, yo puedo tener tendencia a tener atracción sexual por una vaca. Hay gente que tiene esa clase de depravaciones, zoofilia, ¿cierto? Claro, lo existe. Hay gente, hoy estamos tan mal, yo les aseguro esto por lo que yo he visto. No se asusten si van a ver mañana en las noticias de que un hombre se casó con un caballo en Holanda, ¿cierto? Y después el caballo y el hombre están pidiendo derechos para adoptar un niño. ¿Usted se imagina el hombre con el caballo en un orfanato diciéndole a un niño, ¿te gustan los caballos? A ver si de pronto puedes venirte a vivir con nosotros porque tu mamá va a ser un caballo, ¿cierto? Pero eso y la ciencia lo va a justificar. ¿Por qué? Porque ¿cómo así? Tenemos que darle derecho a esa persona que se realice como ser humano, porque esa persona tan solo se entiende sexualmente con un animal. Entonces hay que dejarlo, que se realice, para que sea persona. Esa es la justificación del homosexualismo. Igual, yo tengo atracción por otro hombre, entonces, no, pues claro, tengo que realizarme como persona. Entonces ya no solamente tengo un acto sexual con esa persona, sino que también me caso con ella y después voy a adoptar un bebé. Dese en cuenta usted el crimen tan horrible. Eso es un aborto completo, porque yo puedo tener instintos de asesinar desde chiquito. Cada que tengo rabia me dan ganas de ahorcar con el que tengo rabia, ¿cierto? Acuchillarlo. Pero entonces, ¿qué? ¿Lo voy a hacer? Entonces el psicólogo me diría, en la ciencia humana atea me dirían, lo mejor es que termines matando a alguien para que te desahogues, porque tienes que realizarte como persona, ¿cierto? Claro, porque si una cosa se justifica así como la otra, todas tienen razón entonces, ¿cierto? Entonces yo puedo justificar ser ladrón, mentiroso, lo que sea, porque son mis instintos y yo los tengo que dejar que tomen vida y para yo realizarme como persona. Entonces es falso que una persona nació homosexual, falso. Hay personas que tienen una serie de confusiones hormonales y situaciones de esas
y realmente tienen atracción por el mismo sexo. Eso no quiere decir que yo lo voy a hacer. No quiere decir. Entonces, ¿por qué razón nosotros tenemos que tener tanto cuidado en nuestra naturaleza humana en la administración que le estamos dando a esta vida? Porque es que tenemos muchas cosas por cuidar. Y no es para vivir en el temor, porque no hay nada que temer, porque Dios nos ha dado la fuerza en Cristo nuestro Señor. Y con Cristo todo lo podemos, pero sí tenemos mucho por cuidar, no mucho por temer, mucho por cuidar. Por eso el Señor le pedía en Getsemaní a los 3 apóstoles preferidos, les decía, ojo, estén alertas, no se duerman, porque si no los ponen a prueba, para que no caigan en tentación. ¿Usted cree que les estaba hablando solamente del huerto de los olivos y de ese momento? Ese era el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Palabra eterna, que no pasará nunca. ¿Por qué? Porque es para todos nosotros, hoy, mañana y siempre. Y por eso el Señor dice que no se duerma. ¿Por qué? Porque no podemos dormirnos. Yo tengo que estar pendiente de mi vida todo el tiempo, cada paso que dé, con cada persona que me relaciono. ¿Por qué estoy tan emocionado? ¿Por qué voy para donde voy? Y no es que uno va a estar en un psicoanálisis permanente, sino que debe tener una conciencia despierta. Usted sabe, cuando usted va en un automóvil, usted no está preocupado si está pensando o no está pensando. Usted está alerta que no se va a estrellar, ¿cierto? Usted está conduciendo un automóvil y está manejando muchas cosas a la vez. Muchas. Pero lo más importante de todo, ¿qué es? Asegurarse que no cause un accidente y llegar por donde es y andar por donde es con ese carro, con ese automóvil. Pero no tiene que estar pendiente si está hundiendo bien el clutch, si está haciendo esto. No, eso no es, el proceso no es. Es el acto mismo sumido en la obediencia que por obvia razón debe hacerse correctamente. Por obvia razón. Y si no, causa un accidente. Es obvio. ¿Y cuál es la diferencia entre conducir un automóvil y conducir este instrumento de Dios? Ninguna. Ninguna diferencia. Este es un automóvil, un instrumento del Espíritu. Y puede causar graves accidentes. Por esa razón, los accidentes repercuten en el alma. El cuerpo se muere de todas maneras. Es como el borracho que todo el mundo le dice, no conduzcas borracho, no conduzcas borracho. Y un día sale de un bar, se estrella y se mata. Y queda esa alma ahí en los tormentos más horribles. Más horribles. ¿Por qué? Porque causó un accidente a su propia alma. Murió cuando no debía morir. El alma está desnutrida. Mejor dicho, no termina la desgracia. Es incalculable. Entonces, para terminar esta reflexión, yo diría, acordémonos de esto. El aborto no es solamente eliminar un bebé del vientre de una madre. El aborto es eliminar el amor de Dios. El aborto es fornicar. El aborto es masturbarse. El aborto es tener pensamientos impuros. El aborto es odiar. El aborto es planificar la vida. El aborto es despreciar al prójimo. Es un aborto, porque estoy matando el amor que Dios me dio para el otro. Cuando Dios me dio la vida en el vientre para yo cuidar un bebé que tiene que nacer, igual cuando Dios me da una idea y me da un amor para entregárselo a otro y yo lo mato y no lo doy, ¿qué hice? Aborté. Aborté. El amor que yo le debo a los demás es un hijo que Dios me dio. Entonces tengo que cuidar el amor de Dios como un hijo. Y si no lo cuido, lo aborto. Entonces el aborto es el rechazar a Dios. Ese es un aborto. Ahora, eso lo podemos... Yo podría describirles el aborto en un millón de formas. Pero el tiempo es limitado y yo creo que es suficiente para que nosotros tengamos mucho que pensar y mucho que mirar de cuánto estamos abortando, para que dejemos de abortar y para que vivamos el don de la vida en Dios. Es muy importante que vivamos el don de la vida en Dios, porque este es un don, es nuestra vida y tenemos que vivirla en Dios, porque si no vamos a estar abortando todos los días, en todas partes, a toda hora. Hasta dentro de nuestra misma conciencia estamos abortando pensamientos que podrían ser la solución de los problemas de muchos humanos, de muchas personas y de nuestra propia vida. Entonces, voy a pedirle al Señor su santa palabra, y en esta palabra sellamos este momento. El Señor me lleva a leerles a ustedes de San Juan 8:1, la mujer adúltera. Dice así: Jesús se fue al monte de los olivos
Por la mañana de nuevo se presentó en el templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, la pusieron en el medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la ley de Moisés nos manda apedrear a estas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para comprometerlo, para tener algo de qué acusarle. Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos persistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, tire el primero sobre ella una piedra. E inclinándose de nuevo, se puso a escribir en el suelo. Y ellos, al oírlo, comenzaron a irse uno a uno, empezando por los más viejos hasta los últimos. Y quedó Jesús solo con la mujer que estaba delante. Jesús, levantándose, le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Díjole Jesús: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.